Listo. Ahora sí, ya estamos en vivo. Adelante. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión 8 de la tercera jornada de conferencias y talleres Mujeres Científicas Mexicanas 2024. Soy Anet González Nava y seré la moderadora del día de hoy. Estoy muy contenta de poder escuchar a dos grandes invitadas que han contribuido enormemente a la educación, a la salud y a la divulgación de la ciencia, comprometidas con la salud pública, comprometidas con ofrecer educación nutricional y médica a la población. Porque de eso se trata ser científica, de llevar bienestar a la gente, de compartir información que aporte crecimiento, de hacer investigación para una salud integral dirigida a todas las personas. Por eso, en la OWS de México nos complace tener mujeres admirables y empoderadas en su vida profesional, aquellas que brindan valor a la sociedad. Nuestro objetivo en la OWSD es poder acercarnos entre investigadoras, enseñar y aprender de esta comunidad científica que refleja el valor de las mujeres en el área. El día de hoy nos acompañan doctoras que han trabajado de manera excelente en temas de nutrición, medicina, salud pública, enseñanza, nutrigenómica y otros temas de gran impacto. Los temas de nuestras ponentes, como ven, pertenecen al área de la salud y las dos tienen amplia experiencia en nutrición y salud pública. Doctoras, les agradezco de haber aceptado nuestra invitación y que nos platiquen acerca de sus proyectos. Así que primero les quiero presentar a una maravillosa mujer, la doctora Nimbe Torres y Torres. Y antes de darle la palabra, déjenme hablarles un poquito de ella. La doctora Torres realizó sus estudios de bioquímica en la UNAM. En 1987 recibió una beca por el College of Agricultural and Life Science en Estados Unidos para estudiar la maestría en Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Posteriormente realizó una estancia de investigación en la Bowman Gray School of Medicine en Estados Unidos y realizó su doctorado en la UNAM. Inició en el área de nutrigenómica en 1993 y de nutrigenética en el 2006. Ha sido acreedora a 32 premios o reconocimientos a su trabajo. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina como miembro titular y a la American Society of Nutritional Sciences como miembro distinguido. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2008. En el año 2015 inició el área de microbiota intestinal y su asociación con los nutrimentos y enfermedades metabólicas. En el 2019 inició la unidad de metabolómica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ha publicado 202 artículos a nivel internacional, 33 artículos de difusión y 26 capítulos del libro con un índice H de 49, teniendo 8.594 citas. Tiene una patente otorgada en 2017 y forma parte del consejo editorial de la revista Nutrients. Nutrients, perdón. Fue miembro de la comisión dictaminadora en el área de salud y medicina 2018-2020 del SNI y de la comisión transversal tecnológica 2022. Ha recibido 18 financiamientos para investigación e infraestructura por un total de 35 millones de pesos. Ha impartido docencia a nivel licenciatura en la Universidad Iberoamericana, Escuela de Dietética y Nutrición y la maestría en la Universidad de La Salle. Acreditada como profesora y titular del programa de maestría y doctorado de la UNAM. Ha dirigido 13 tesis de doctorado, 13 de maestría y 7 de licenciatura. Ha impartido 270 conferencias nacionales, internacionales y de divulgación de la ciencia. Recientemente fue nombrada como investigadora nacional emérita en el Sistema Nacional de Investigadores 2024. Fue seleccionada como investigadora distinguida del American Society of Nutrition en el ASN Class of 2024 Fellows. El tema que nos presenta la doctora Nimbe se llama Nutrigenómica, la microbiota y el arte parte de mi vida. Gracias, doctora, por su presencia y le cedo la palabra. Pues muchas gracias, estoy muy contenta de poder estar con ustedes y platicarles un poco de lo que ha sido mi vida en la área de nutrición. Entonces voy a compartir mi pantalla para que este, me vean. Creo que no se puede ver, déjenme ver. A ver, ¿por qué no puedo verla? Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces déjenme comentarles.
que le cambié ligeramente el título a mi presentación porque yo quería que supieran que además de la parte de investigación, me gustan otras cosas. A veces es un poco complicado para las mujeres, pero sí lo podemos hacer. Entonces, el tema de hoy es la nutrigenómica, la microbiota y el arte parte de mi vida. Entonces, fíjense que hay una analogía muy interesante entre el arte y la ciencia. Ambos valoran la observación cuidadosa de sus entornos a través de los sentidos. Ambos aprecian la creatividad. Ambos tienen curiosidad. Hay siempre una idea y ambos proponen introducir cambios o innovaciones sobre lo que existe. Entonces, ven ustedes que la nutrición ha ido evolucionando. Lo que más se conocía era la nutrición tradicional, la epidemiología de la nutrición, que es importante y seguirá siendo importante. ¿Cuántas personas con desnutrición? ¿Cuántas personas con obesidad? Sin embargo, cuando llegó la biología molecular a los laboratorios de nutrición, se empezó a crear esta área, la nutrición molecular, que se dividió en dos partes muy importantes, nutrigenómica y nutrigenética, con el objeto de alcanzar la nutrición individualizada. Y esta parte la ha ido cambiando porque es conforme vamos viendo que va a ir evolucionando la nutrición, que es la nutrición relacional, la soberanía alimentaria, nutrición sostenible, saludable. Es en lo que ahorita estamos muy enfocados porque tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios y además ser respetuosos con el medio ambiente. Vean que durante esta evolución de la nutrición se han ido incorporando conceptos como alimentos funcionales, prebiótico, microbiota y metabolómica. Ahora, ¿por qué es importante tener una nutrición adecuada? Ven ustedes que deberíamos de trabajar tres áreas muy importantes: las ciencias de la nutrición, la tecnología de alimentos y la ciencia de la salud. No siempre eso es así, pero así debería de ser. ¿Y qué es lo que necesitamos? Una evidencia científica de alta calidad en individuos sanos, individuos en riesgo, individuos con una enfermedad. Y esto, pues, parte de toda la investigación que se hace en nutrigenómica, pues, que se lleva a cabo estudios clínicos y después que se traspole al mundo real. Y estos descubrimientos en nutrición, pues, nos van a servir como para prevención de enfermedades, futuras guías dietarias, asuntos regulatorios, desarrollo de nuevos productos y patentes. Y aprovechando que dije la última palabra, patentes, vean ustedes que mi presentación va encaminada también de cómo ha sido, he utilizado esta parte de Technology Readiness Level, que probablemente ustedes tienen más experiencia que yo, que es la tecnología para medir la madurez de un proyecto particular, que este concepto lo creó la NASA. Y vean ustedes que va desde la investigación científica básica hasta, pues, el desarrollo de alimentos o, la obtención de patentes de productos completamente desarrollados, listos para la comercialización. Esto se los digo en un minuto, pero puede tomar unos 15, 20 años, ¿no? Ahora, el nivel cero, particularmente, es el que a mí me gusta más, es la investigación básica de nutrigenómica, nutrigenética y microbiota intestinal. Ven ustedes que la nutrigenómica, que fue con lo que primero que empezamos, estudia los mecanismos de acción de los nutrimentos y sus efectos de los nutrimentos sobre el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma. La nutrigenética estudia cómo estas pequeñas variaciones en nuestro genoma hacen que nosotros tengamos diferente absorción, utilización y tolerancia al requerimiento de alimentos. También la microbiota nutricional estudia cómo los nutrimentos o los alimentos regulan la comunidad de microorganismos que habitan en un medio, en este caso en el tracto gastrointestinal. Y la metabolómica, que ahorita estamos empezando con ella, estudia la identificación y cuantificación de moléculas pequeñas, que es el metaboloma, en la salud y en la enfermedad. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué estudiar la microbiota de los alimentos? Vean ustedes que los cambios en la alimentación pueden explicar hasta el 57% de la variación estructural de la microbiota intestinal. ¿Y esto porque fíjese que los humanos casi no tenemos genes que codifican para enzimas capaces de hidrolizar hidratos de carbono complejos, mientras que hay bacterias que tienen hasta 200 genes que codifican para estas enzimas? Entonces, vean aquí es esta figura para hacer unos acercamientos. Aquí en el intestino grueso, si hacemos una amplificación, vamos a tener aproximadamente 1000 especies bacterianas.
Y cada una de estas bacterias va a tener en su DNA, bueno, no todas, pero muchas van a tener en su DNA genes que codifican para enzimas degradadoras de hidratos de carbono. Entonces, por eso es muy importante que ustedes consuman frutas, verduras, leguminosas, porque todos estos alimentos van a tener hidratos de carbono complejos y hay bacterias que rompen específicamente enlaces con el objeto de dar lugar a ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato y acetato y también otros metabolitos para mantener una salud intestinal. Ahora, fíjense que aquí yo empecé esta parte de la genómica para conocer. Primero empezamos con una proteína, la proteína de soya, que es una proteína de origen vegetal, pero después me vino a mí la idea, casi no sabemos de los mecanismos de acción de los alimentos mexicanos. Entonces mi pregunta que era, ¿cómo los alimentos mexicanos pueden regular la expresión de genes? Y aquí vemos que ya hemos hecho estudios de diferentes combinaciones de alimentos mexicanos con el objeto de saber y conocer los factores de transcripción que se van a unir al DNA y que van a tener un efecto ya sea en la oxidación de ácidos grasos y también en la lipogénesis. Hemos estudiado el efecto que tienen diferentes combinaciones de alimentos en el tejido adiposo, en el cerebro, en el hígado y también en la microbiota intestinal. Y obviamente yo quería una pintura donde se reflejara todos estos alimentos mexicanos que tienen un efecto muy importante en la salud de todos los mexicanos. Ahora, ¿qué información nos dan los microorganismos en el intestino? Fíjense que antes teníamos el estándar de oro de hace muchos años, era el cultivo de microorganismos. Podíamos saber el fenotipo, podíamos secuenciar el DNA. Sin embargo, solamente el 30% de las bacterias son cultivables. Cuando llega ya la tecnología de nueva generación, podemos secuenciar el gen 16R ribosomal y conocer la comunidad microbiana que habita en un medio ambiente específico. Si ya nos queremos sofisticar un poquito más, perdón, ya puedo secuenciar todos los genes de todas las bacterias y también si yo ya quiero conocer los genomas de los trillones de microbios y genes del cuerpo del huésped, pues estudiamos la metagenómica. Y si yo quiero saber qué genes se están expresando cada uno de estos bacterias, pues entonces utilizo la metatranscriptómica. Ahora les voy a contar cómo empecé a estudiar esta parte de la microbiota. Fíjense que yo empecé en el 2015 y de repente yo oía que muchos investigadores eran expertos en microbiota. Y ahora, pues obviamente con el PubMed, el Web of Science y todo lo que ustedes quieran, pues realmente no veía yo ningún artículo que se publicara en México sobre este tema de la microbiota. Entonces, yo dije, pues, ¿cómo empiezo? Y conozco una doctora de la Universidad de Illinois, la doctora Sharon Donovan, que le dije, oye, Sharon, pues te podría mandar una estudiante para que aprenda el secuenciamiento del gen 16 ribosomal. Dice, sí, ¿cómo no? Entonces, la alumna fue Miriam, pero cuando Miriam ya llegó a la Universidad de Illinois, ya que le tramitábamos la beca y lo que ustedes quieran, pues ya vio que en la Universidad de Illinois todo estaba automatizado. Entonces ella aprendió la parte de determinación de los ácidos grasos de cadena corta, la bioinformática. Y con mi otra estudiante, que en este caso era de maestría, Mónica, empezamos a cuantificar algunas filas, unos grupos muy específicos utilizando PCR, porque no teníamos otra metodología. Sin embargo, empezamos, como diría una colega mía, read the manual. Nos pusimos mi estudiante y yo a leer el manual de Illumina para conocer cómo se hacía el secuenciamiento y en ese momento, en este año, llega el MySeq Illumina al instituto y entonces regresa Miriam acá, entre Miriam y Mónica, empezaron a hacer el primer secuenciamiento utilizando la plataforma de MySeq y también hacer el análisis bioinformático. Entonces, aquí mi pregunta era, ¿cómo sé que estamos trabajando bien? Entonces, aquí teníamos un control de calidad e medimos el secuenciamiento del gen 16S ribosomal en la Universidad de Illinois y en la RAIL, la red de apoyo a la investigación en el instituto,
y vemos que teníamos resultados muy parecidos. Entonces yo ya me quedé muy tranquila que el secuenciamiento que estábamos haciendo nosotros estaba bien hecho, ¿no? Ahora, antes que otro, lo que yo quisiera que ustedes vieran es qué me dice un alimento, por qué lo debo de estudiar yo. No es uno porque se ponga de moda, sino qué me está diciendo un alimento. Fíjense que empecé con el nopal y pues todos han comido nopal. Es muy interesante porque solamente aporta 27 kilocalorías por 100 gramos, pero vean, pocos sabemos que tenían ácidos fenólicos, flavonoides. Estos compuestos le gustan mucho a la microbiota. Tenía vitamina A, vitamina C, fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el alimento? Pues estudia bien y ve, tal vez yo tengo el efecto en la microbiota intestinal y actividad antioxidante por todos estos grupos hidroxilo. Lo mismo pasa con el frijol, tiene vitaminas, ácidos fenólicos, saponinas, flavonoides, almidones resistentes que nos dicen que pueden tener un posible efecto en la microbiota intestinal. ¿Qué alimentos tienen efecto en la microbiota? Pues hemos visto que casi todos, frutas y verduras, tipo de proteína, leguminosas, edulcorantes naturales y artificiales, tipo de grasa, alimentos naturales, combinaciones de alimentos funcionales. Entonces vamos a ir rápidamente un resumen de estos alimentos que hemos estudiado. Fíjense que aquí lo que nos empezamos a enfrentar nosotros es al tipo de gráficas. Esta gráfica de alfa diversidad lo que nos dice qué tan diversa es nuestra microbiota. Vean ustedes que cuando comemos adecuadamente, pues vamos a tener una adecuada diversidad de bacterias. Sin embargo, cuando consumo una dieta alta en grasa saturada y azúcar, la diversidad microbiana va a disminuir significativamente. Y vean ustedes que solamente la adición de un alimento como es el nopal a la dieta puede aumentar significativamente la alfa diversidad. Cuando nosotros vemos estas gráficas de componentes principales, que lo que nos van a decir es que tan similar y disimilar es nuestra microbiota. Vean que en lo particular a mí me gusta hacer mucho los estudios en animalitos porque uno lo tiene muy bien controlado, ciclos de luz, temperatura, usted les da la dieta, tienen un mismo background genético y vean, por ejemplo, aquí la microbiota del grupo control es muy diferente de la microbiota del grupo alimentado con una dieta alta en grasa saturada y azúcar. Sin embargo, cuando añadimos al nopal en la dieta, vean cómo se modifica la microbiota interesantemente. Otra de las cosas que encontramos, vean que cuando uno consume una dieta alta en grasa saturada y azúcar, o hay la presencia de obesidad, se produce un desequilibrio en la microbiota y abundan bacterias gram negativas que tienen en su pared celular el lipopolisacárido. Entonces medimos este lipopolisacárido. Vean, esto lo vemos en humanos y en animalitos. El grupo control o individuos que tienen un índice de masa corporal de 25 tiene un lipopolisacárido muy bajo, entre 0 y 100. Sin embargo, cuando se consume la dieta alta en grasa saturada de azúcar, vean que el lipopolisacárido sube hasta 5000. Por eso ahora ya se sabe que la obesidad es un estado crónico de inflamación. Y otra vez, cuando añadimos al nopal en la dieta, vean cómo baja el lipopolisacárido. Entonces estamos viendo aquí cómo actúan estos alimentos mexicanos en la microbiota intestinal. Aquí encontramos bacterias muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos a Akkermansia muciniphila. Y esto es muy interesante cuando consume un nopal, porque Akkermansia muciniphila se ha asociado con una mejor sensibilidad a la insulina. Y entonces esto es lo que hicimos en sujetos con diabetes tipo 2. Estos son sujetos sanos, estos son sujetos con diabetes tipo 2. Y vean que cuando le añadimos nopal a la dieta, disminuyen significativamente los picos postprandiales de glucosa. No solamente en las personas con diabetes, sino también ligeramente en los sujetos sanos. Ahora, con estos hallazgos que encontramos, ahorita estamos en la parte de desarrollar un producto enfocado al intestino como un órgano clave para el control de la hiperglucemia. Ahorita estamos en el proceso de su secreto industrial. Glucobiotic tiene un ingrediente natural sin conservadores o aditivos y se ha probado su eficacia clínica y su efecto en la microbiota intestinal en humanos. Y además, algo muy importante, que casi los alimentos no tienen efectos colaterales.
Otro de los alimentos que hemos estudiado ya hace por muchos años es la proteína de soya. Ya sabemos su mecanismo de acción, ya sabemos que disminuye la concentración de triglicéridos en el hígado, disminuye el hígado graso, pero lo que nos faltaba era ver si el tipo de proteína podía tener un efecto en la microbiota intestinal. Y vean ustedes aquí, cuando vemos el índice de Shannon o la alfa-diversidad, el consumo de proteína de soya aumenta significativamente la diversidad bacteriana y las microbiotas de una proteína de origen animal y vegetal son diferentes. Y una de las bacterias que vimos también aquí que aparecía era Akkermansia mucinifera. Por eso cuando consumimos proteína de soya nos ayuda también a disminuir los picos postprandiales de glucosa. Y también aquí ya lo hicimos. Recuerden ustedes que los alimentos son muy interesantes porque tienen compuestos bioactivos en muy bajas concentraciones y que estos compuestos bioactivos pueden tener también un efecto importante en la microbiota intestinal. Vean ustedes aquí que son sujetos que consumieron genisteína y que se les midió la microbiota intestinal a estos sujetos. Y vean ustedes, a pesar de la gran variabilidad que hay en los humanos, a diferencia de las ratitas, vemos la aparición de aquí de Akkermansia mucinifera, lo que nos dice que estos compuestos bioactivos como la genisteína pueden tener un efecto muy importante en la microbiota intestinal. Ahora, pues alguien nos decía, bueno, sí, la soya es muy interesante, pero no comemos mucha soya en México, lo que consumimos más es el frijol. Aquí les muestro unas figuras de mis frijoles. Me gusta la parte de la jardinería y me gusta cultivar mis frijolitos. Y entonces dijimos, pues vamos a ver eh, qué pasa con el frijol. El frijol es una buena fuente de almidones resistentes y de proteína. Y vean por qué es importante hacer énfasis actualmente en las leguminosas, porque el consumo de frijol disminuye la formación de gases tipo invernadero. Ven ustedes, esta es una leguminosa que forma unos nódulos aquí con una bacteria que se llama Rhizobium. Entonces, esta combinación atrapan al nitrógeno del aire y lo convierte en amonio y entonces este puede servir como un fertilizante. Por eso es importante que sembremos y consumamos también nopal. Aquí hicimos un estudio con ratitas, 4 grupos. Estos fueron los que consumieron frijol más grasa saturada, el control y el control más grasa saturada y azúcar. Y vean ustedes que el grupo control ganó menos peso y al principio pensé, dije, no, pues a lo mejor la calidad de la proteína no es la misma. Pero lo que encontramos cuando les medimos la cantidad de grasa corporal, vemos que el grupo que consumió frijol negro tenía menos grasa corporal y tenía la misma masa magra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la disminución en la ganancia de peso no es debido a que no sea una proteína de buena calidad, sino que disminuye a la grasa corporal y también vemos que hay un aumento en el gasto energético. Ahora lo que fíjese que yo estaba aquí, cuando estábamos estudiando esto del frijol, había muchas, yo no soy tecnóloga de alimentos, pero veía estos almidones resistentes, había muchos estudios de almidones resistentes en las papas, en el plátano también, pero no en el frijol. Y se decía en la literatura que estos almidones resistentes aumentan Ruminococcus bromi butirato y mejoran la integridad epitelial. Entonces, lo primero que hicimos es analizar la microbiota de estos grupos y, oh sorpresa, nos encontramos que Ruminococcus bromi también se aumenta después del consumo del frijol y que aumenta también las concentraciones de butirato. Y vean aquí muy interesante, durante el proceso de la dieta alta en grasa, saturada y azúcar, disminuyen las ocludinas, que son estas proteínas que están manteniendo juntas a las células epiteliales. Sin embargo, disminuyen cuando consumimos una dieta alta en grasa saturada y azúcar, pero vean ustedes que con el frijol negro no, probablemente por un aumento del butirato que hace que se mantengan estas ocludinas. También todos estos generalmente han sido tesis de maestría, doctorado de los alumnos que pasan con nosotros. Y aquí una de las ideas que yo tenía eran sobre los edulcorantes. De repente
empezaba a haber un alto consumo de edulcorantes artificiales. Y mi pregunta era, ¿qué edulcorante debo de consumir en un país con obesidad? México tiene graves problemas de obesidad, pero nos gusta el dulce. Este es un problema muy grave porque se estima que aproximadamente los mexicanos consumimos 27 kilogramos de azúcar por persona al año. Entonces, realmente es un grave problema de salud el consumo alto de azúcar. Y vemos aquí estas gráficas de alfa diversidad que encontramos algo muy interesante. Vean ustedes que los edulcorantes menos procesados como el azúcar mascabado o la miel producen una alta diversidad, mientras que los edulcorantes artificiales como los glucósidos stevia, la sucralosa o la stevia, producen una menor diversidad. Cuando hacemos estas gráficas de componentes principales, vean ustedes, aquí se ve clarito cómo se diferencian 4 grupos, los que son de azúcares menos refinados que los artificiales. Sin embargo, cuando yo añado grasa a la dieta, vean que también cambia la microbiota. Aquí lo que hicimos, había salido un artículo en el Nature, que tiene un factor de impacto muy alto, y decía que todos los edulcorantes artificiales producían resistencia a la insulina. Y dijimos, a ver, vamos a probar. Aquí probamos muchos edulcorantes. Eh, Aquí es el área bajo la curva. Si yo consumo una dieta adecuada con agua, vean, este es el área de la curva, que debe estar por aquí. Pero si yo añado grasa a la dieta, empieza a aumentar el área bajo la curva de glucosa. Si yo consumo sacarosa, aumenta más. Y si yo consumo grasa saturada y azúcar, pues todavía esto es aditivo. Y esto produce resistencia a la insulina, intolerancia a la insulina. Y ven ustedes que al contrario, por ejemplo, la miel o el mascabado casi no producen, inclusive el área bajo la curva está por debajo que el control. Entonces, ¿qué es lo que hace que el área bajo la curva sea menor si tienen las mismas calorías? Pues es un efecto en la microbiota intestinal. Tanto el mascabado como la miel tienen un efecto muy importante en la microbiota intestinal. Y vean ustedes aquí cómo aumentan a cierto tipo de bacterias, Bacteroides sobatus en este caso, con la sacarosa y con la sucralosa aumentan bacteroides frágiles. Las dos son bacterias gram negativas que producen una inflamación de bajo grado, y que es lo que vemos también cómo va aumentando con la grasa saturada, con el azúcar y con la combinación de grasa saturada y azúcar. Sin embargo, vean ustedes otra vez que la miel o el mascabado, aún en la presencia de grasa saturada, no aumenta tanto esta inflamación de bajo grado. Acá, pues, estábamos evaluando cómo estaba el tamaño de los adipocitos, y entonces a mí se me ocurrió también hacer una pintura. Esto aquí le puse, iban a ser flores, pero resultaron ser un ramillete de adipocitos. Y esto se fue basado en que vean ustedes cómo con la dieta alta en grasa saturada y azúcar, con azúcar, vean cómo los adipocitos ya se empiezan a hacer más grandes. Sin embargo, con la miel o el mascabado, estos adipocitos son mucho más pequeños y son más funcionales. Entonces aquí nos metimos a otro tema. Yo me quedé impactada por la miel, y México es uno de los principales exportadores de miel al extranjero, principalmente a Europa, pero nosotros realmente no había mucha información sobre las propiedades de la miel. Aquí medimos, por ejemplo, la actividad antioxidante de la miel y el mascabado y los glucósidos stevia. Vean que tiene una alta actividad antioxidante, mientras que la sacarosa o los artificiales casi no tienen actividad antioxidante. Medimos algunas enzimas antioxidantes y vean que la miel, mantequilla y melipona tienen bastante expresión de estas enzimas antioxidantes. Y además, también incubamos la miel y la miel, melipona, mantequilla con diferentes tipos de bacterias, y vemos que tienen actividad bactericida. Entonces es muy interesante cómo el consumo de mieles puede tener un efecto benéfico para la salud. Aquí también vemos que, por ejemplo, el consumo de miel produce ácidos grasos secundarios
que activan el tejido adiposo pardo. Vean ustedes aquí cómo se activa el browning del tejido adiposo blanco y vemos aquí cómo están más pequeños los adipocitos y esto hace que aumente el gasto energético. Pero aquí me surgió la idea, ¿cómo la miel, teniendo las mismas calorías que el azúcar, va a tener ese efecto en la disminución del área bajo la curva de la glucosa? Entonces, fíjese que aquí medimos la IgA secretora y medimos el lipopolisacárido. Aquí ven ustedes que la sacarosa o el jarabe de maíz alto en fructosa son los que más producen lipopolisacárido y que las mieles, mantequilla o melipona tienen la misma concentración de lipopolisacárido que el control. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual la miel tiene un efecto importante, un efecto benéfico? Es que la miel, al aumentar la IgA secretora, que es un dímero, atrapa estas moléculas de lipopolisacárido y de esta manera disminuye la inflamación de bajo grado. Mientras que la sacarosa produce mucho lipopolisacárido, esta produce citocinas inflamatorias y además intolerancia a la glucosa. Otra de las cosas que hemos estudiado con una doctora de la Escuela de Posgraduados de Puebla, la doctora Maru Meneses, es que ella había estudiado mucho Ganoderma lucidum. Es muy interesante los hongos porque yo no sabía que de los hongos se habían aislado las primeras estatinas por los japoneses. Entonces Maru, cuando nos enseñó sus resultados, ay, pues estaba muy interesante, que tiene bastante actividad antioxidante. Le digo, Maru, pero nosotros no comemos Ganoderma lucidum, comemos nuestras quesadillitas de huitlacoche y vean que el huitlacoche tiene casi la misma actividad antioxidante que Ganoderma lucidum y que además, interesantemente, disminuye ¿cómo se llama? Las concentraciones de colesterol. Y otra de las cosas, otra vez vemos que los alimentos naturales aumentan principalmente esta bacteria que es Akkermansia mucinifila. Nosotros cuando vemos Akkermansia mucinifila o Fecalibacterium praunici nos ponemos muy contentos porque Akkermansia es un indicador de mejor sensibilidad a insulina y Fecalibacterium praunici es antiinflamatoria. Otra de las cosas que también a mí me gusta estudiar de repente son las modas. De repente se puso de moda el aceite de coco y a todo le ponían aceite de coco. ¿Y por qué hubo un boom del aceite de coco? Porque en los países asiáticos hubo una sobreproducción de aceite de coco. Y entonces Estados Unidos compra la mayor parte de este aceite de coco, yo creo que otros países también, y se lo empezaron a meter a muchos productos que comemos. Y aquí nosotros lo que medimos fue el patrón de ácidos grasos del aceite de soya que tiene poliinsaturados y monosaturados, el aceite de oliva que tiene principalmente monosaturados, poliinsaturados, pero vean el aceite de coco, tiene aproximadamente el 90% es grasa saturada. Entonces aquí dijimos, pues vamos a ver, ¿tendrá un efecto el aceite sobre la diversidad bacteriana y la microbiota intestinal? Y vean, muy interesante, cómo el aceite de soya que tiene ácidos poliinsaturados y monosaturados tiene una alfa diversidad, mientras que el aceite de coco es el que tiene menor diversidad. Y aquí en esta gráfica de componentes principales, vean que las microbiotas se van a mover por el tipo de aceite, pero además por la concentración del aceite. Aquí vimos ya desde el nivel de filum que aquí probamos dos concentraciones. El 7% que es la concentración adecuada de grasa para los roedores y 3 veces el requerimiento. Y vean que con la concentración adecuada encontramos ya verrucomicrobia aquí y ya cuando nos vamos a género, vemos que aquí está Akkermansia. Y si ya nos vamos a especie, vemos que Akkermansia mucinifila está principalmente en los grupos que consumieron aceite de soya. Vemos también que la inflamación, si yo como concentraciones adecuadas de los aceites, va a estar muy abajo el lipopolisacárido. Pero si yo como 3 veces, pues va a aumentar un poquito con el aceite de soya o el de oliva, pero vean ustedes hasta dónde aumenta con el aceite de coco.
Otra cosa muy interesante que encontramos es que si consumimos aceites a las concentraciones adecuadas, pues el, el- el- el hígado se ve muy bien después del consumo de aceite de soya o de oliva, pero vean ustedes con el aceite de coco, ya se ven aquí un hígado graso. Sin embargo, si nosotros comemos más de los tres aceites, ya encontramos en los tres una esteatosis hepática. Entonces, este es un resumen de esto. Vean ustedes aquí cómo el aceite de oliva, que es principalmente monosaturados, aumenta la beta oxidación. Con el aceite de oliva también, pero con el aceite de coco no. Esto produce esteatosis hepática. Y pues hay que consumir aceites monosaturados o poliinsaturados porque disminuye la inflamación de bajo grado y hay una mayor diversidad de bacterias. Aquí también yo tenía muchas ganas de ver si la dieta tradicional mexicana tenía un efecto en diferentes genes y factores de transcripción. Y aquí vemos que el consumo de esta combinación de alimentos mexicanos aumenta la oxidación de ácidos grasos, aumenta la termogénesis y disminuye la lipogénesis. Y algo muy interesante que encontramos es que la dieta tradicional mexicana tenía 10 veces más actividad antioxidante que la dieta control o la dieta alta en grasa. Ahora, la pregunta es, con la ayuda de la nutrigenómica y conociendo la microbiota intestinal, ¿podemos controlar enfermedades metabólicas relacionadas con la nutrición? Entonces empezamos aquí a desarrollar diferentes combinaciones de alimentos. Ya sabemos sus componentes, sus mecanismos de acción molecular, sus beneficios de la salud, y empezamos a desarrollar combinaciones para el control de dislipidemias, síndrome metabólico, obesidad, diabetes y deterioro cognitivo. La microbiota es muy importante porque es un sistema de defensa contra patógenos, producción de ácidos grasos de cadena corta, diferenciación de células epiteliales y modulación de la respuesta inmune. Pero hemos estado estudiando todos estos padecimientos como el síndrome metabólico, la diabetes, obesidad, y vemos que hay un desequilibrio importante en la microbiota intestinal y a este desequilibrio se denomina disbiosis. A ver, aquí, ¿cuál sería el mercado potencial? Tenemos graves problemas de salud como las dislipidemias, el síndrome metabólico, la diabetes, obesidad, sobrepeso. Otros grupos, tenemos, por ejemplo, el deterioro cognitivo, la intolerancia a la lactosa, muchos millones de personas que tienen estos padecimientos. Ya les conté el nivel cero, que como les decía, me iba a emocionar y es muy interesante conocer todos los mecanismos de acción, pero después sigue el nivel uno y 2 de investigación aplicada e innovación. Voy más rapidito. México tiene graves problemas de salud y vean ustedes, aquí encontramos cifras alarmantes. Encontramos que una de cada dos personas arriba de 20 años presenta síndrome metabólico. Vean, conforme va aumentando la obesidad, nuestro índice de masa corporal, va aumentando la masa grasa, disminuye la masa magra, aumentan las concentraciones de glucosa, insulina, resistencia a la insulina, los triglicéridos, disminuye el HDL, que es el colesterol bueno, tanto en hombres como en mujeres. Esto lo hicimos en 1065 sujetos. Y aquí mi idea era, ¿cómo está la microbiota en estos individuos con síndrome metabólico? Fíjense que aquí el problema de los humanos es que no se ve tan claro como en los animalitos. Vean aquí que yo no puedo ver que una microbiota sea tan diferente en síndrome metabólico que en control. Sin embargo, aquí empezamos a ver que el índice de Shannon o la alfa diversidad iba disminuyendo. Y aquí a nivel de género ya empezamos a ver algo muy interesante. Vean que las personas que tienen síndrome metabólico empiezan a tener más altas abundancias de prevotele y ya con síndrome metabólico, obesidad, mucho más. Los sujetos que tienen síndrome metabólico tienen una inflamación ya de bajo grado y la bacteria que abunda principalmente en el síndrome metabólico y obesidad mórbida con síndrome metabólico es Prevotella copri. Entonces, aquí pensé, podemos desarrollar una combinación de alimentos funcionales. Entonces, aquí empezamos a desarrollar un producto. Dije, yo no les puedo dar muchos alimentos diarios, pero a lo mejor podemos crear un producto
a base de esta combinación de alimentos para que la gente se lo pueda tomar diario. Entonces empezamos a creer, hicimos la prueba de conceptos, aquí hicimos evaluaciones sensoriales de sabor, color, textura, empezamos a hacer la investigación científica clínica. Aquí hicimos una primera estrategia, como lo pide la ATP3, una dieta baja en grasa saturada de colesterol. Creamos un recetario para que la gente supiera qué debería de consumir. Este portafolio dietario tenía proteína de soya, semilla de chía, nopal, inulina, que es natural, fácil de usar, sin efecto secundario, que eso es muy importante. Lo pueden hacer diferentes sabores. Tiene un índice glucémico bajo, tiene fibra soluble e insoluble y es más económico que los medicamentos. Entonces, vemos aquí cómo con el consumo de esta combinación de alimentos funcionales empieza a disminuir la circunferencia de cintura, el índice de masa corporal, los triglicéridos, la presión, la glucosa está dentro de los valores normales y solamente aumenta el colesterol HDL en mujeres. Vemos también la leptina, cómo va disminuyendo la grasa corporal, la resistencia a la insulina, la hemoglobina glucosilada, el área bajo la curva de glucosa e insulina. Miren muy importantemente el lipopolisacárido. Y también empiezan a disminuir los aminoácidos de cadena ramificada que están asociados a resistencia a la insulina. Y ya después de esto, con esta intervención se modifica la microbiota, sí. Vean que después del consumo de portafolio dietario, los sanos, pues de ser sanos, aumentó su diversidad ligeramente, pero también los que tenían síndrome metabólico y los de obesidad mórbida. Y disminuyó significativamente la inflamación de bajo grado. Entonces aquí empecé del 2012 con una solicitud de patente. Yo sin tener idea de qué era el desarrollo de una patente, me fui a, al INPI, también a la Secretaría de Salud del Distrito Federal en aquel entonces, para que me enseñaran qué tenía que hacer. Empecé a hacer mi solicitud de patente, el examen de forma, la publicación oficial de la patente, el examen de fondo y ya en el 2017 nos otorgaron la patente por esta combinación de elementos funcionales para el control de síndrome metabólico. Escalamiento planta piloto, pues ahí como tenemos una planta piloto que no es muy nueva, pero nos ayudó, aquí empezamos a desarrollar todo este portafolio dietario, se empacó, se pusieron sus sobrecitos y les dábamos una caja con 30 sobrecitos a los sujetos para que tuvieran un mejor apego para su tratamiento y disminuir el síndrome metabólico. Nivel 7 y 9. Pues con esto, a través de una oficina de transferencia tecnológica y con ACID, se desarrolló un producto para el control del síndrome metabólico. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para mantener una microbiota saludable? Consumir más antioxidantes, consumir de prebióticos, dietas basadas en alimentos de origen vegetal, fibra soluble, alimentos funcionales, consumo de mieles mexicanas. Entonces, vean ustedes que la mujer científica actual tiene muchas preguntas, ideas, proyectos. En mi caso, aquí las flores que tanto me gustan, ¿no? Entonces, y mi consejo para ustedes es hacer que las cosas sucedan. Eso es muy importante para todas las investigadoras mexicanas y que puedan progresar en su investigación. Creo que eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Nimbe, por su plática. Entonces ahorita pasamos a a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien Ujú. tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o lo puede poner en el chat y yo lo leo. Comentarios también. Bueno, en el chat nos dice Rebeca Monroy, qué placer escuchar a la doctora Nimbe. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación. Me fui un poquito rápido por esto del tiempo, porque si no me para, me puedo echar aquí todo el día. Entonces, espero que les haya gustado. Sí, de hecho en el chat ponen que fue un placer haberla escuchado y que fue una interesante ponencia y es un excelente su labor y su trayectoria. Muchas gracias. La verdad es que creo que el tema estuvo muy interesante, muy completo. Ajá, Ujú. Scar.
Gracias, Jan. Doctora, yo bien tengo infinidad de preguntas, ¿no? Ajá. Pero este producto, el que usted patentó, Ujú. ¿solamente hasta el momento ha servido para esta investigación o se ha intentado meter en algún programa social para poderlo distribuir a la población en general? Fíjate que nosotros no tenemos tanta experiencia en esta parte. A mí me hubiera gustado, pero fíjense que va uno aprendiendo en el camino. La persona que dijo que lo quería comercializar, lo empezó a comercializar, lo está vendiendo, pero no le está dando las regalías que deberían de ser al instituto. Entonces vean que ustedes se pueden encontrar de todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte porque yo, ingenua, que no sabía en mi instituto ni siquiera había una oficina de protección intelectual. Cuando yo fui al TEC de Monterrey y vi sus oficinas de protección, me dieron mucha envidia y entonces, sí, tengo mucho interés y quisiera desarrollar más combinaciones. A lo mejor esta no fue la óptima, a lo mejor puede haber otras muchas interesantes. Entonces, yo estaría muy contenta de poder trabajar con algunas de ustedes y poder qué podemos desarrollar, porque de veras que los alimentos tienen mucho potencial. Así es, doctora, y más que bueno, yo desde hace años, ¿no? Y que fue lo que me llamó para estudiar nutrición, son Ajá. poquitos, desde que salí de la universidad. No, pero y ahora lo estamos viendo, ¿no? En un proyecto, bueno, que voy a platicar, no, Ujú. no se va a centrar tanto, pero los niños y adolescentes. Sí, Es sí. que, entonces, le voy a escribir, doctora, ahí Claro que sí. sobre usted, porque además, en experiencia, pues sí, un poco directa, este, con cuestiones, es que ha habido muchos productos, hay ferias, todo, pero bueno, doctora, yo me pongo en contacto con usted. Muchas gracias. Sí, claro que sí, cómo no. Sí, y también en el chat nos dice Rebeca Monroy que le gustaría hacer colaboración con usted y que está en Guanajuato para Claro, que... podemos ver qué están haciendo y qué podemos hacer. Espero que ya con este nuevo gobierno tengamos más facilidades y que poder tener más financiamientos, porque ha sido un sexenio complicado, ¿no? Pero espero Ujú. que ya esto se acabe. Y unas preguntas. Sí. Preguntan, ¿cómo fue la travesía con la obtención de patente? ¿Podría darnos algunos detalles y sugerencias? Y si venden el producto. Miren, como ya les comentaba, yo empecé sola. Empecé inclusive a tomar cursos de protección intelectual porque yo no tenía ni la menor idea que era una patente, ni un secreto industrial, nada. Entonces yo empecé haciendo mis trámites conforme iban orientando las de Secretaría de Salud, del Distrito Federal en ese entonces. Y ellos me fueron orientando, mire, vamos a ir con un buffet para ver qué potencial tiene su combinación de alimentos. Ellos fueron los que me apoyaron mucho al principio. Después ya se creó la Oficina de Protección Intelectual en el instituto que le dio el seguimiento. Este proceso de la patente dura en promedio 5 años. O sea, no crean que las van a tener al otro día, no. Dura más o menos eso 5 años. Entonces, y le van dando a uno observaciones de que hay que cambiar muchas cosas que le van diciendo a uno el INPI. También el INPE da cursos de esto, de la protección intelectual, que es importante que los tomen porque yo creo que hay mucho potencial, pero no nos enseñan en la carrera. No nos enseñan, hay unas carreras que sí, que digo, qué padre, pero al menos cuando yo estaba no tenía ni la menor idea de esto. Y como ya les comenté, pues se fue haciendo el producto, pero por eso les digo al final, hagan que las cosas sucedan. Si no lo hacen y creen que alguien les va a ayudar, no, ustedes tienen que hacerlo. Y lo hice y busqué la oficina de transferencia y esta persona, sin embargo, siempre se va uno a encontrar personas que desgraciadamente abusan de la investigación que uno lleva por tantos años, ¿no? Entonces, ahorita pues hay un problema legal con esta persona porque les digo, no quiere dar las regalías al instituto y pues qué desagradable, pues uno trabajar tantos años para tener estos resultados, pero siempre se van a encontrar personas así.
pero pues ya la experiencia poco a poco y con ya más orientación ya uno puede proteger mejor su investigación, ¿no? Claro, y es un ejemplo de que no nada más hay que ser científica y estar aprendiendo de nuestros temas, de nuestra área, ser nutrióloga, ser química, ser lo que sea, sino que tenemos que ser multidisciplinarias. Ahora tenemos que ser emprendedoras, tenemos, tenemos que estar en los negocios, en la administración, en todo. Sí, Y yo creo que esa tienes es una toda la de razón. las virtudes, pues, de las mujeres ahora, ¿no? Que no nada más estamos en la ciencia, estamos en todas las áreas. Exactamente, exactamente. Este es un ejemplo claro, precisamente todo su trayectoria, todo lo que ha pasado, ver incluso el dinero, de dónde sacamos el financiamiento para publicaciones, para trabajar, para seguir Exactamente, produciendo. exactamente. Ahorita es complicado, pero pues, yo pienso que hay muchas, y yo mi idea es poder desarrollar diferentes combinaciones. Otra cosa, empecé a desarrollar una para pacientes con deterioro cognitivo, adultos mayores, pero no todas las colaboraciones funcionan, fíjense, que es otra cosa. El departamento con el que yo quería colaborar, que era geriatría, y para que ellos nos apoyaran con los adultos mayores, pero no hubo mucho interés de ellos. Y además que los pacientes con deterioro cognitivo dependen de otra persona para llevarlos a la consulta, para traerlos y todo. No tuvimos mucha respuesta. Yo el portafolio identitario lo tenía, lo tuve que desechar porque no me puedo arriesgar a que le vaya a pasar algo a un adulto mayor, ¿no? Pero me gustaba mucho porque hay compuestos que son muy importantes para el envejecimiento, ¿no? Sí, me gustan este tipo de pláticas, de charlas, porque no nada más vemos, a veces vemos como que ay, hizo una investigación súper bonita y todo pareciera perfecto, pero realmente está lleno a veces Sí, de obstáculos. A veces exactamente, de dilemas y que charlando entre nosotros nos podemos dar cuenta que no somos las únicas que lo estamos pasando, sino que otras personas lo han pasado y han podido resolverlo y la verdad es que eso es bastante motivante, sobre todo sí, para sí, los que sí, vamos empezando, que decimos, es que ya no nos sale, es que cómo, y vemos que a todo el mundo le pasa, pero el querer exactamente, ir ahí, pues al final sale, ¿no? exactamente. Aquí estaba viendo otras preguntas, este, Nos en preguntan, las mieles, ¿verdad? yes, si nos Mira, puede compartir qué tipo de miel utilizaron y si habrá diferencias entre los productos de miel de agave y otras mieles. sí, mira, nosotros utilizamos la miel melipona, que es una miel que muy respetada en la área de Yucatán, que no se sabía nada sobre esa miel, y yo quería estudiar otra miel de otro lado para ver si se comportaban de diferente manera. Estudiamos una de la zona, creo que fue de Aguascalientes. Y cada miel se comporta diferente. Fíjense que la miel, mientras más oscura, tiene más polifenoles. Ya el color nos está diciendo algo, al igual que el huitlacoche. Como le decía, nadie ha estudiado el huitlacoche, pero ese color negro nos está diciendo que probablemente tiene antocianinas con actividad antioxidante. Entonces, ya poco a poco con el frijol negro, pues, Ale estuvo trabajando con el frijol. Entonces, este color oscuro nos dice que tienen compuestos bioactivos que a lo mejor antes no sabíamos que tienen, pero están jugando un papel muy importante en la microbiota intestinal. Y nos preguntan también que si será posible que nos pueda compartir a qué se debe la actividad antioxidante del huitlacoche. Como les decía, probablemente yo no le he medido, todavía estamos con la parte de la metabolómica dirigida, pero ya se empezaron a analizar qué compuestos, probablemente el huitlacoche tiene muchos compuestos bioactivos. Este color negro, pues a lo mejor nos está hablando polifenoles, flavonoides, antocianinas, que todavía esos son los que tienen el efecto, ¿no? Y que el huitlacoche nada más se come en México y nadie sabía que tenía un efecto y tiene la misma capacidad antioxidante, no, antihipercolesterolémica que las estatinas. Entonces, pues mejor se comen una quesadillita de huitlacoche antes que los medicamentos, ¿no? Y que se pueden desarrollar también otros productos con hongos y otros muchos que todavía nos falta por estudiar, ¿no? Claro. Y la última pregunta que está aquí en chat dice, respecto a la formulación del alimento funcional, ¿cuáles son las proporciones de proteína de soya,
semilla de chía, nopal e inulina. Pues mira, esto es una patente. Creo que no sé qué tanto se pueda este, decir acerca de esto, pero nosotros a la proteína de soya, la Diabetes Association recomendó que se dieran al menos 25 gramos de proteína de soya. Ya de los demás ya no les puedo decir mucho, pero acuérdense que la semillita de chía es rica porque tiene ácidos grasos poliinsaturados como el ácido linolénico. Esto es muy interesante. De repente otra vez en México se puso de moda comer el salmón. Antes no comía yo de chiquita no comía el salmón. ¿Por qué? Porque el salmón no se da en México. El salmón que consumimos en México viene de Chile, de Canadá o de Noruega. Pero obviamente hubo un boom y querían exportarlo y le hicieron mucha publicidad. Sí, el salmón es muy rico en DHA y EPA. Y entonces aquí yo me hice la pregunta, entonces, ¿cómo si no, el salmón nunca no se da en México? ¿Cómo le hacían nuestros antepasados? Que hicieron unas edificaciones tan bonitas, unas pirámides, no era porque tuvieran problemas en el cerebro. Lo que pasa es que consumían como la semillita de chía, que el ácido linolénico es precursor de ácidos grasos de cadena más larga como el DHA y EPA. No tienen las mismas concentraciones, no se comparan las concentraciones de DHA y EPA de la semilla que del salmón. Las del salmón van a ser 10 veces más altas, pero a lo mejor nuestro cerebro funciona bien con estas concentraciones de DHA y EPA. Entonces es muy interesante. El nopal, pues ya vimos, tiene polifenoles, tiene flavonoides, tiene fibra soluble, insoluble. Entonces, la inulina, que también aquí vino Ana Leal con nuestro laboratorio a estudiar, no es miel de inulina, porque las mieles, las definiciones que solamente provienen de abejas, pero es un jarabe de inulina que también tiene actividad antioxidante, disminuye los picos postprandiales de glucosa y además aumenta la kermansia mucinible. Entonces, les digo, hay muchos alimentos que se consumen en México, pero no sabemos sus beneficios sobre la salud. Entonces, todavía nos falta para que terminemos de estudiar todos los alimentos que existen en México, pues nos vamos a llevar toda la vida y otras generaciones. Entonces, ahí tienen ustedes un potencial muy grande para estudiar los alimentos. No tanto los que se pongan de moda, ¿eh? Porque de repente, oiga, ya estudió, no me acuerdo qué. Pues no, porque esas no se consumen en México. Yo estoy muy a favor del consumo de alimentos propios de nuestra cultura y de nuestro país. Claro, la diversidad que tenemos en Ujú. alimentos Es en México, inmensa, es claro. inmensa. Y pues no necesariamente lo tenemos que usar como un tratamiento, sino como para prevenir las enfermedades, ¿no? Sí, y irlos incluyendo en esta dieta, porque imagínense, por cada dólar que invierte la Organización Mundial de la Salud para el control de la salud, la industria de alimentos invierte 500. Entonces va de 1 a 500. Entonces, a lo mejor no le podemos hacer la misma publicidad a un alimento mexicano que la industria de alimentos, pero yo creo que este tipo de pláticas nos ayuda a difundir los beneficios que tienen los alimentos mexicanos. Claro. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para la doctora Nimbe? Bueno, si no hay más, entonces le agradezco mucho, doctora, y Muchas vamos gracias. ahora con nuestra segunda ponente. Muy bien. Muy bien, les presento ahora a la doctora Scarlett Alonso Carmona. Les voy a hablar un poquito de ella. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la licenciatura en nutrición. Realizó una maestría y un doctorado en ciencias de la salud. También realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación de CONACYT, el CICESE. Realizó una estancia en la Universidad de Sevilla, en España, en el Departamento de Microbiología y Parasitología, y en el Centro de Investigación del CONACYT, el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Ha sido codirectora en tesis de maestría y doctorado. Actualmente es profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana. Ha participado en publicaciones científicas. Además, es integrante del proyecto Alianza Global para la Alimentación Saludable de Niñas, Niños y Adolescentes, del capítulo América Latina y el Caribe. El tema que nos presenta la doctora Scarlett se llama Interdisciplinariedad en las ciencias de la salud.
Entonces, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias, Jan, y gracias por la presentación. Digo, después de estar y de compartir panel con la doctora Nimbe, pues para mí es un gran gusto compartir un poquito de lo que ha sido también, ¿no? Esta trayectoria, digo, muy corta todavía, pero esperemos que también no nos venza, ¿no? Porque como mencionabas, Jan, sí uno entra en crisis, ¿no? De hecho, después del postdoc, se corta mucho dinero a la investigación y más a esta parte de la ciencia básica que sostiene, ¿no? Sostiene parte de lo que finalmente, por ejemplo, colegas míos, nutriólogas, nutriólogos, comparten a la población. Y de ahí, pues, el resto de también algunas otras profesiones. Elegí pues este tema que tampoco es nada novedoso, no es hablar, ¿no? Sobre encontrar el hilo negro, pero fue también parte de catarsis mía porque he estado en muchos lados. A veces me frustraba mucho porque yo decía, es que aprendo de mucho, pero no puedo ejercer en algo en particular. ¿Y por qué centrarme o por qué acotarme o por qué cortarme mucho de toda esta necesidad que surge, ¿no? Entonces, pues bueno, quería hablar un poquito de este concepto, que yo lo veo más como una concepción. Les digo, no es nada nuevo, finalmente, muchísimas cosas como, por ejemplo, la salud pública, los sistemas de información geográfica, surgen de problemas y de situaciones que requirieron distintas visiones y creo yo que ese es ahora lo que debemos o a donde queremos irnos como investigadores. No solamente la academia es un camino que cada vez, ¿no? Sus puertas se van cerrando más o es muy desalentador a veces estar ahí, pero siempre muy gratificante, ¿no? Entonces, la interdisciplinaridad, como les comentaba en investigación, no es nada nuevo, nada novedoso, pero se detalla, se fija por primera vez este concepto en 1937, que podríamos decir que sí, es relativamente corto el tiempo en el que Louis Wirtz oficializa este término y pues bueno, habla sobre esta puesta en práctica de varias disciplinas. Esta interdisciplinariedad, otro concepto que hay en Emil en la literatura, pues habla sobre cómo estos distintos enfoques de la ciencia tienen que abordar, un mismo objeto, abordar un mismo proyecto y poder vincular estas formas específicas partiendo cada uno de los conocimientos, de los métodos que seleccionemos. He visto algunas investigaciones donde complementan distintas metodologías para hacer un abordaje de problema más holístico, ¿no? Finalmente los problemas tienen muchísimas aristas y tenemos que aprender a abordarlos desde todas estas aristas, todas estas caras que tengan. Y lo más importante, mantener esta lógica científica y que siga respetándose y manteniendo sus características propias. De esta interdisciplinariedad podemos destacar dos elementos clave, que es el encuentro de dos o más disciplinas científicas, ¿no? Ese fue mi caso cuando entro por primera vez al laboratorio de microbiología ambiental, cuando posteriormente, claro que había estado en microbiología de alimentos, pero en la parte de biología molecular, pues uno llega, yo con toda esa energía, sin cuidados, sin la delicadeza que se requiere. Entonces, ahí fue cuando sí, está bien ser yo, está bien ser, traer toda esa energía que necesitas tener con el paciente, pero relajarte y encontrarte con, por ejemplo, esta parte molecular, poder manipular el DNA. No llegué a trabajar con RNA porque muy posiblemente lo hubiera degradado, pero es este encuentro, ¿no? De dos o más disciplinas científicas
Y por otro lado, como segundo elemento clave sería esta parte interactiva, en donde no va a ser siempre la misma interacción que se va a respetar durante el proyecto y que es una de las cuestiones que he visto, digo, no tengo muchísima experiencia, pero en algunos proyectos en los que he colaborado, esto pesa muchísimo, ¿no? La gente quiere seguir manteniendo esta interacción en la cabeza, cuando a veces no es su momento, ¿no? Eso sería un desafío, sería algo importante a considerar. A veces como científicos o personas que hacemos ciencia, creemos que sí, lo que nosotros hemos leído, hemos visto en el laboratorio y así ha sucedido bajo estas condiciones controladas, es lo que es, ¿no? Cuando a veces no dejamos esa interacción como parte de este proceso de la investigación. Algunas de las características que he visto, puede ser que en este proceso de la interdisciplinariedad, pues sean a lo mejor tres características las esenciales, pero leyendo, viendo qué es lo que caracterizaría, qué por ejemplo podría aportar yo en un proyecto de investigación, destaco, ¿no? Algunas cualidades clave y que también creo yo, como comentaba la doctora Nimbe Yan también, sería importante desarrollar muchas otras aptitudes dentro de todo este proceso, ¿no? No solamente quedarnos con, ya sabemos analizar todos los datos que hemos tenido, si le damos sentido y lo escribimos en el paper o en la tesis y se quedan ahí. No, debemos escarbar, debemos ver en qué se puede insertar todo eso que estamos mm, proponiendo, todo esto que estamos descubriendo. Entonces, como primera característica, podríamos decir que parte de esta interdisciplina sería la integración de conocimientos, ¿no? Esto es esencial, que tanto se pueda combinar, sintetizar conceptos, teorías, metodologías para poder conducir a soluciones innovadoras. Eso es lo que buscamos. Colaboración entre expertos. A veces esto se vuelve muy complicado cuando pues siempre vamos todos los años al mismo congreso, ¿no? Fisiología vegetal, a lo mucho nos soltamos el pelo y ya nos fuimos a el congreso de biología molecular, pero no vemos que podríamos ir, no sé, a lo mejor a uno de urbanismo, por ejemplo. eh, Esto también nos abriría esta perspectiva, llevaría más allá una simple cooperación, a una comunicación efectiva y poder aportar otras visiones sobre nuestro proyecto, ¿no? Sobre lo que quisiéramos desarrollar a futuro o complementar nuestro proceso de investigación. Focalización en problemas complejos. Como sabemos, pues los problemas no son lineales, no son sencillos, son multifacéticos y van a requerir siempre de un enfoque holístico. Una de las cuestiones que me gusta mucho de la microbiología es que no tengo que estar lidiando con el paciente, ¿no? Le asustas, le pones la imagen de cómo va a quedar si no se apega al tratamiento, pero se va a la fiesta, pero cómo no va a comer pastel, pero cómo no va a tomar refresco. Entonces es complicado, ¿no? Las ciencias de la salud tienen esa complejidad porque estamos hablando de seres humanos, ¿no? De una conciencia a la cual pues a veces cuesta trabajo entrar, pero es lo maravilloso de estos problemas complejos. Otra característica es la creación de nuevos conocimientos. A menudo, pues esta interdisciplinariedad tiene que generar conocimientos, nuevas teorías y lo más importante, que tenga que salir dentro de los límites, ¿no? Esa es otra de las cuestiones. Generalmente lo que vemos es un panel de expertos hablando, entrando únicamente dentro del cuadrito del panel de expertos. Pero ¿por qué no abrimos un poquito más ese cuadrito? ¿Por qué no abordamos otras cuestiones que probablemente se están obviando, que probablemente no se están mirando? Flexibilidad metodológica. Esto no quiere decir que pues vamos a hacer lo que
nosotros queramos o sea conveniente, siempre debemos mantener ese rigor. Sin embargo, aquí sí, ¿por qué no adaptar, combinar diferentes metodologías para poder ir enriqueciendo todas estas investigaciones? Tanto los desafíos comunicativos, culturales, los desafíos, como mencionábamos al inicio, a veces por cuestiones de género y por sueños que una como mujer tiene, pues a veces se tienen que hacer pausas o a veces es luchar, ¿no? 3 veces más una situación, a diferencia, por ejemplo, que por motivos de género un hombre, un varón no tiene que sortear. Entonces, en estas situaciones también, este desafío comunicativo, tanto por tecnicismos, diferencias culturales, entre disciplinas, sería importante también irnos quitando muchísimos estereotipos, ¿no? Que también nos hemos formado, que trabajar con matemáticos es muy difícil. No, 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 hay que ir abriendo esas posibilidades. Énfasis en el contexto y la aplicación a veces es lo que olvidamos, que todos los resultados que tenemos son para resolver un problema práctico y que este problema está insertado en un contexto, en un mundo real. Así que hay que resolver un problema que de verdad es real, ¿no? Que no solamente quede en un paper, en una tesis. Y finalmente, la característica con la que considero yo que sería cerrar estas características de este proceso de la interdisciplinariedad, pues sería no quedarnos dentro de un marco disciplinario único. Como decía, los problemas son multifacéticos, el problema está insertado en un contexto y tiene que tener una solución, y de ahí, ¿no? Algo que he visto mucho en la ciencia en México es que tiene muchísima innovación, perdón, y muchísima creatividad. A veces en los momentos en donde creemos que no van a salir las cosas, en donde cada vez, ¿no? Las posibilidades se nos van cerrando más, es ahí donde va despertando esa innovación, esa creatividad, porque el experimento tiene que salir porque tiene que salir. Y este proceso pues no es lineal, ¿no? Aquí quise representarlo como este proceso en ola. Muchísimas cuestiones cuando entramos en el posgrado, cuando empezamos con nuestro primer proyecto, nos insertamos porque consideran que somos los expertos en esa área. Hay veces que hay situaciones que salen de nuestro control. Entonces, es otra de las situaciones que también debemos estar bien conscientes. Así que este proceso interdisciplinario, pues, digamos que quise dividirlo en 3 partes. No necesariamente es un proceso que así sucede y así va a suceder. Otra de las situaciones es que no solamente tenemos que ver este problema con una relevancia individual, sino que también puede tener un gran impacto social. Así que en primer lugar, este proceso es importante comenzar con entender que hay una diversidad de conocimientos y va a haber una diversidad de opciones para poder abordar este problema. En segundo lugar, este estudio no puede ser realizado por una sola persona. Si bien es cierto, va a haber alguien que se encarga de coordinar, pero finalmente este equipo de investigación probablemente y no siempre se quede en esos roles, ¿no? En ese lugar, sino que probablemente y después sea la cabeza, el que lleve la rienda del proyecto. Probablemente quedará como mano derecha, y eso, bien importante saber que no solamente una persona va a tomar la última palabra, ¿no? O no va a decir la última palabra. Y en tercer lugar, la investigación debe concebirse como este proceso de trabajo grupal. Para ello es muy importante que en el primer paso, pues tengamos en cuenta muy bien diferenciado el papel,
Y no solamente en la parte de conocimientos, cada uno de nosotros traemos otras habilidades que hemos desarrollado en el camino de vida, ¿no? Que también esa es otra de las cuestiones que se nos olvida en la ciencia, la inteligencia emocional, no como yo que luego aventaba la bitácora y hacía berrinche. No era la única que le pasaban esas situaciones, ¿no? Gestionar esta parte emocional también ha sido todo un reto, pero bueno, en fin, son situaciones que creo yo todos lidiamos. Entonces, sí, importante identificar, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que podemos desarrollar en cada una de esas personas o en cada uno de esos integrantes de este grupo e irlo empujando, ¿no? Ir exponenciando, bueno, levantando más esa competencia. En cuanto a la interdisciplinariedad en las ciencias de la salud, aquí les muestro algunas imágenes de tanto colaboración, integración de conocimientos y metodologías de distintas disciplinas. Aquí les pongo un dashboard que también lo pueden ver en México, en el Observatorio Materno-Infantil también de la Universidad Iberoamericana, en donde se conjuga toda esta ciencia de datos nueva para poder mostrar cuáles son las realidades solamente dándole un clic a cada estado. En este caso, este dashboard nos muestra tanto cómo es el estado o los números de casos por paludismo y por otro lado por enfermedades gastrointestinales, ¿no? Que a mí todavía me sigue volando la cabeza que vivamos en un mundo donde tenemos la inteligencia artificial, que todavía no es tan inteligencia artificial, pero todavía tengamos muertes por diarreas, ¿no? También tenemos toda este descubrimiento, esta interacción y cooperación de profesionales en distintos campos donde la interdisciplinariedad se ha despertado muchísimo en el cuidado de los adultos mayores. También tenemos la parte diagnóstica, donde tenemos esta farmacogenómica, donde se está buscando desarrollar eh, ese tratamiento específico, también el estilo de vida muy particular para cada individuo. Otra situación que también es muy importante, no solamente estudiar la microbiota en los seres humanos, sino también la microbiota del suelo, que genera también muchísimo interés, sobre todo porque sí, ok, ya tenemos estos alimentos que se están produciendo, se están sembrando en la tierra, pero de verdad tienen los nutrimentos que en realidad ya se han estudiado y se tienen como evidencia. Finalmente tenemos un suelo al cual pues hay que estarlo cuidando, hay que estarlo nutriendo también. Tenemos por otro lado los cultivos que se riegan con estas aguas contaminadas que tienen residuos farmacológicos, también de metales pesados. Entonces, es importante que exista tanto esta interacción y cooperación de profesionales de distintos campos para, como menciono, ¿no? Se puedan atender problemas o incluso se pueda mostrar esta información ya curada para los tomadores de decisiones y se haga algo, ¿no? Ya bien focalizado ese problema o esa situación. Específicamente, entonces, en las ciencias de la salud, es importante abordar todos los problemas de salud desde distintas perspectivas. Sí, es importante el aspecto biomédico, pero también es muy importante los factores sociales, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de alimentación, es algo que es muy importante inclusive saber, y de hecho ya hay estudios sobre y bueno, información. ¿Cuántas verdulerías, fruterías existen alrededor de los asentamientos con relación a los oxos también? Porque si lo ponemos en perspectiva, esto también dicta muchísimo la elección a los productos ultraprocesados.
que bueno, es una realidad en México y en Latinoamérica. Las futuras generaciones de niñas, niños y adolescentes que, pues, qué miedo, ¿no? Esperemos que las predicciones no avancen a como se tiene pensado y todavía estamos a buen tiempo, a buenos momentos para hacer algo. Cuestiones psicológicas, se ha avanzado muchísimo en cuanto a los diagnósticos de padecimientos también, situaciones ambientales en donde ahora sabemos que todo tiene que ser sustentable y sostenible y toda este abordaje de múltiples perspectivas, pues tiene que buscar tanto el bienestar de poblaciones, como sabemos también de forma bien individual, bien particular, con estos diagnósticos personales. Y bueno, aquí les quiero hablar un poquito de algunos ejemplos y también de algunas experiencias, insertándome en muchos otros proyectos. Finalmente, para mí sí ha sido un reto poderme establecer o fijar en algún lugar, pero es algo que ya hace tiempo llevo viéndolo como una ventaja, ¿no? Como también algo de lo cual yo puedo sacar mucho provecho. En cuanto al cuidado del paciente, tenemos ejemplos como la atención sanitaria, la telemedicina, que ha tenido que involucrar todo este desarrollo tecnológico para que los pacientes en el momento, porque así ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, sobre todo he visto casos en pacientes con la consulta en psicología, en donde en el momento que ellos necesitan o entran en crisis, pues pueden hablar con su psicólogo, quien los está atendiendo y que también, ¿no? Ha llevado esta telemedicina a lugares donde es muy complicado poder llegar, un diagnóstico integral donde se busca y donde se ha visto también que a través de técnicas como los polimorfismos de un solo nucleótido, que podemos diferenciar esas poblaciones a nivel México, que como vemos, pues tenemos una gran variedad tanto de poblaciones como de alimentos, como de culturas. En cuanto al equipo y tecnología, pues aquí, ¿no? Tenemos este, este complejo o este sistema, ¿no? Quirúrgico Da Vinci, donde para poderse desarrollar, pues no solamente se necesita un equipo de médicos, sino esencialmente también quien pudiera programar, quien pudiera diseñar toda esa maquinaria. El desarrollo farmacéutico, como comentaba, sí, esta medicina personalizada, pero también estos nanofármacos que han traído también esta evolución, y tenemos también el otro lado de la moneda, donde necesitamos nuevos compuestos o nuevas fuentes de obtención de compuestos bioactivos, porque los que tenemos en el mercado, los microorganismos ya se adaptaron. Recordar que los microorganismos son fascinantes y al medio ambiente se adaptan muy rápido, a diferencia de nosotros que necesitamos, por ser tan complejos, de despertar toda esa maquinaria. Les decía, ¿no? Los sistemas de información geográfica que también son muy importantes para tomar decisiones. ¿Ya no se escucha o solo soy yo? Ya no la escuchamos. Creo que perdimos la conexión. Scar, no Sí, te... perdimos la conexión. Tienes tu micrófono apagado, Scarlett. Ay, perdón, digo, ¿ya me escuchan? Sí, listo. Gracias. Ay, no sé, no sé por qué me sacó. Bueno, les decía que este enfoque de una sola salud, como les mencionaba, es uno de los grandes ejemplos en los que la interdisciplinariedad
pues lleva tiempo ya poniéndose sobre la mesa y es este enfoque que menciona la Organización Mundial de la Salud, que tengamos el propósito tanto de proteger la salud de las personas, animales, plantas y medio ambiente, este abordaje holístico completo. Hemos visto, por ejemplo, cómo las enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades que pensábamos que solamente eran para animales, pues claro, también nosotros podemos contagiarnos bueno, de estos agentes infecciosos. También este concepto lo que trata de promover es la gestión y conservación de recursos naturales. Es impresionante en el corto tiempo en el que pues el hombre ha desarrollado la industria, cómo nos hemos acabado muchísimas fuentes naturales. Finalmente ya no podemos detener la producción de muchas cuestiones, de muchos elementos que nos han hecho la vida muy fáciles, pero sí podemos presionar y debemos presionar a las grandes industrias, ¿no? Garantizar la seguridad de la alimentaria, no solamente en cuanto a la producción de alimentos naturales, sino también la industria alimentaria, toda la cantidad de procesamiento, toda la cantidad de aditivos que llevan los alimentos es impresionante. Facilitar el acceso de alimentos inocuos y nutritivos, olvidar que todavía hay zonas en donde pues el desarrollo no ha llegado y son zonas olvidadas y que ellos pues también necesitan y como derecho inalienable, que es la alimentación, pues contar con estos alimentos, combatir la resistencia a microorganismos, bueno, multiresistentes, fomentar el esfuerzo para la adaptación al cambio climático y lo más importante, la mitigación de los efectos. Como les digo, ya estamos en este planeta, ¿qué vamos a hacer para disminuir ese impacto que nosotros generamos? Y pues finalmente promover la pesca y la producción agrícola sostenibles. Como les menciono, este concepto de una sola salud es lo que pretende, que todo lo que se haga sea sostenible y sustentable. Otro de los grandes ejemplos que nos ha traído con éxito esta interdisciplinariedad ha sido la agricultura urbana. Como muchos sabemos, pues cada vez crecemos más en número de personas que estamos habitando este planeta y a su vez, pues claro, las demandas por alimento también crecen. Entonces, esta forma de poder generar alimentos pues hay que sortear desafíos con respecto a esta producción en donde tenemos pedazos de suelo muy pequeñitos. Aquí donde vivo, que queda muy cerca Metepec, antes pues había muchísimas milpas y ya era época en donde pues se sembraba y elote para todos. Y claro, con el paso del tiempo se han empezado a construir casas, casas, casas. Y ahora con el tren interurbano que ya, ¿no? Casi está a punto de llegar a Ciudad de México, pues mucha más gente ha venido a vivir a estos lugares. Así que lo que se ve mucho en algunos lugarcitos es la siembra en pequeños espacios. Claro, el involucramiento de diversas áreas para la generación de este procedimiento pues es vital. No podemos simplemente llegar y en nuestra cajita agarrar tierra y una semilla, porque, y es lo que hemos experimentado, ¿no? Había personas a las que las espinacas les crecían amarillas. Claro, les faltaba, ¿no? Les faltaba más nitrato a esa planta. Entonces, sí requiere de toda esta colaboración. Por ejemplo, lo que he visto muchísimo en otros proyectos, en empresas, con los famosísimos procesos de reforestación. A veces no conocen cuál es el árbol particular que se requiere reforestar en esa zona, ¿no? Entonces, el impacto que generan, porque claro, ese árbol va a querer crecer en un lugar donde no es el suyo y va a matar al resto. Entonces, hasta querer hacer una acción buena requiere que se tenga ese conocimiento y se rodee de expertos, ¿no? Así que también ese es un área muy importante en el que también se puede incidir
como persona que estuvo o está inmerso en la ciencia. Y como parte de otras propuestas interdisciplinarias que están surgiendo y de las cuales pues también he podido participar, no solamente la ciencia, como mencionábamos, se hacía en la academia. Hay una empresa, Aquosmic. Ellos se dedican a analizar cuerpos de agua a través de imágenes satelitales. Aquí les muestro un caso muy conocido, la presa de Valle de Bravo, en donde sí es importante que se cuente con este grupo de expertos químicos que in situ levante las muestras, las vaya y las analice en el laboratorio, pero esto es muy costoso. Tanto la lancha, tanto los reactivos, tanto mantener el laboratorio y los gastos de quienes realizan todos estos procesos y procedimientos. No quiere decir que no sean necesarios, son necesarios, pero se proponen otras alternativas, como por ejemplo poder tener un monitoreo constante con estas imágenes satelitales, claro, las gratuitas, porque también hay otras que se cobran. Y esto ha podido darnos mayor claridad, lo que siempre se ha sabido, que bueno, ya la cantidad de sólidos totales, de clorofila, puede llegar a matar gran parte de la fauna que hay en la presa, ¿no? El nitrógeno total aquí pues dio una realidad que no solamente pues el hombre por vivir y querer estar cerca de la laguna, bueno, de la presa más bien, llegó a contaminar sus aguas, sino que también gran parte de la agricultura se están yendo a esas aguas. Entonces, es información que se comparte para los tomadores de decisiones y que las cosas puedan ser diferentes, ¿no? Hacer ese cambio que se requiere. Finalmente estamos perdiendo muchos cuerpos de agua que son vitales para pues la producción de vida, básicamente, ¿no? No solamente de alimentos. Entonces, ellos por ese lado, yo también como parte de mis propuestas durante el postdoc, donde me vi muy, muy, muy corta de recursos, es buscar a través de bases de datos, programas bioinformáticos, poder hacer comparaciones e identificar cuáles son los microorganismos que probablemente pudieran tener una producción de metabolitos secundarios. Claro, todo esto haciéndolo a través de cuestiones bioinformáticas detrás de una computadora. ¿Cuáles son estos desafíos futuros? Obviamente el desafío al cual nos enfrentamos es poder eh, tener esa garantía en el cual pues nuestras ideas puedan tener ese desarrollo y esa buena conclusión. Entonces, aún falta que aprendamos ese lenguaje de la interdisciplinariedad. Sigue siendo un verdadero desafío poder trabajar entre disciplinas. Requiere de mucha adaptación, que ese proceso a veces es el que no existe la paciencia. Incluso, aunque se haya brincado este proceso de adaptación, hay procesos de reajustes y que son constantes en donde todos los investigadores que estamos involucrados, pues necesitamos de toda esa paciencia, de irnos, salir un poquito más, lo que comentaba la doctora Nimbe con respecto a su situación, pues lo mismo le pasó a estos chicos de Aquosmic, les quisieron robar pues años de investigación. Entonces sí, es enfrentarnos a situaciones que pues en el posgrado nunca se nos presentaron o nadie nos los mencionó porque no lo vimos tampoco. Entonces sí, creo yo que queda salir de esos cuadros en donde se había metido a la ciencia en México. Esperemos que estos próximos años sean fructíferos para la ciencia, pero pues también me voy yo con una palabra muy importante, una frase que dijo la doctora Nimbe, hacer que sucedan.
hay que buscar los recursos. eh, no nos queda más que ir sorteando todos estos desafíos y lo mejor, irlo disfrutando e ir aprendiendo también en el camino. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias a la doctora Scarlett. Entonces pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede poner en el chat. Bueno, mientras puedo hacer un comentario, me gustaron disfruté mucho las dos pláticas. Ahora con la doctora Scarlett, pues habla de la riqueza que ofrece la profesión científica, que podemos usar diferentes herramientas. Estamos acostumbradas a las herramientas in vivo, in silico, más bien in vivo, in vitro, y ahora también están las herramientas in silico. Y que bueno, la profesión científica no solo tiene obstáculos, sino que también tiene muchas oportunidades, que no solo tiene desafíos, sino que también tiene cualidades. Entonces, pues lo que dijiste en un principio es que la vida científica está llena de posibilidades, como cuando hay creatividad, o como la doctora Nimbe, cuando hay, incluso cuando somos artísticos, ¿no? Que cuando trabajamos en equipo podemos compartir no solamente diferentes ideas, sino también diferentes habilidades, diferentes enfoques. Y bueno, no sé, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Scarlett, ¿cómo podemos educar a los jóvenes para la interdisciplinariedad? Sí, es lo que te iba a comentar, Jan, que lo más importante, enseñarnos desde chiquitos inteligencia emocional. Tenemos que convivir con muchísimas personas muy diferentes, ¿no? En este caso, eso nos prepararía muchísimo para hablar de esa interdisciplinariedad, en donde para empezar va a haber gente que viene de una cultura, de pues de un núcleo familiar totalmente diferente. Y claro, cuando ya lo vemos, lo exponemos a esta parte de la ciencia, nos traemos esa capacidad de poder coexistir, de poder entender toda esta condición que caracteriza entonces a esta interdisciplinariedad. Y eso era lo que iba a mencionar, ¿no? Que a veces nada más se nos enseña que somos expertos en nuestra área y que si nadie busca, ¿no? A una persona, ahora se me viene a la mente, ¿no? Uno de mis profesores que decía, bueno, es que estoy viendo los empleos en el periódico y nadie busca un actinomicetólogo, ¿no? Pues no, porque debemos expandir y claro, esa es una de las cosas que hacía él, pero él sabía muchísimo más otras cosas, ¿no? Entonces, salirnos de lo que nos dijeron, que tú eres experto en esta área y nada más. Claro. Pues sí, salir quizá de nuestra zona de confort. Y era lo que comentaba al principio, que esto es precisamente de estar en constante aprendizaje y también enseñanza, ¿no? Para todos que nos rodean, estudiantes, colaboradores. Entonces, pues muchísimas gracias a las dos. Les agradezco a la doctora Nimbe, a la doctora Scarlett por su tiempo y por sus palabras. Ojalá nos puedan acompañar a futuros eventos organizados por la OWSD. Y también quiero agradecer a todos los que están en vivo y también a los que nos van a seguir en redes sociales. Estas conferencias se quedan grabadas para Facebook y YouTube, así que ahí nos pueden seguir. Les recuerdo que la siguiente sesión es este sábado a las 9 de la mañana. Vamos a seguir con ponentes del área de la salud. Entonces, si Muy no bien. hay más que decir, les Pues agradezco. muchas gracias por la invitación y A mucho gusto en conocerlas. Igualmente. Gracias. Gracias. Bonita noche, muchas Que felicidades. tengan una excelente tarde a todos y Hasta cerramos la sesión luego. de miércoles. Adiós. Bye.